Sí. Yo no quiero que se duerman, yo quiero que ustedes salgan aprendiendo, sabiendo algo de este tema, de gestión, que no es difícil, es bastante sencillo. Y la idea es que ustedes al final hagan todas las preguntas, la mayor cantidad de preguntas de este tema, porque no es difícil, sino por el contrario es muy sencillo. Entonces vamos a avanzar sobre este test. Se trata de salud pública y gestión. Entonces las primeras preguntas están hablando sobre lo que es de sus determinantes, Entonces, ¿quién me dice qué es salud primero? Seguramente eso ya lo han discutido en sus clases, en sus cursos, ¿no? Y alguno me va a poder decir una idea clara de lo que es salud, porque además nosotros somos profesionales de la salud y además la médico es el líder del equipo de salud, ¿no? ¿Quién me dice qué es salud entonces? A ver, comenzamos por Maguíbar. Ya está frito, Mario. Ajá, muy bien. Físico, psicológico y social. Eso es muy importante porque eso se habló hace muchos años. Se habló, comenzaron a hablar de la salud y comenzaron a pensar en salud después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la Segunda Guerra Mundial, los países se reunieron y dijeron, ¿qué salud? Y se pusieron a pensar, ¿qué es salud? Porque antes la salud estaba definida como la ausencia de enfermedad. Y la ausencia de enfermedad, eso corresponde a un modelo y a un método de aprendizaje. ¿Cómo se llama ese método de aprendizaje? Y a veces viene en los exámenes, el método flexneriano. Según el método flexneriano, o sea, ha habido alguien, se llamaba Flexner, obviamente, en el siglo XVIII, definió y pensó de que las cosas eran porque faltaban algo. Entonces decían, la salud es la ausencia de enfermedad. Pero después, en el año 46, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se empieza a formar la Organización Mundial de la Salud, la ONU, después de la ONU, la Organización Mundial de la Salud, en la Organización Mundial de la Salud definieron a la salud como un completo bienestar físico, psicológico y social. Son aspectos muy importantes porque van mucho más allá de solamente el aspecto biológico de las personas, como por ejemplo la enfermedad, que es un tema mucho más biológico, que también podría ser psicológico, pero no es social. Y lo social está relacionado con todo lo que le rodea al hombre y todas sus relaciones. Entonces, vamos a ver. No quiere avanzar. Ya. Se quedó congelado. Ya, entonces, les decía de que en el año 46 en la OMS, en una asamblea mundial, definieron a la salud, a ver, ahora sí, definieron a la salud como un completo bienestar físico y mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad, que es hace momento la definición que predominaba. ¿Cómo se llamaba esa definición de salud? Según el modelo, ¿qué modelo? Flexneriano, ¿no? No solamente la ausencia de enfermedad, que era hasta ese momento lo que dominaba. Entonces a partir del 46 dijeron, vamos a introducir el tema social. ¿Y qué significa el tema social? El tema social significa de que para un completo bienestar físico, o sea, para la salud, intervienen otros factores, como la vivienda, la situación económica, el medio ambiente, las relaciones de personas. Entonces, el tema social es muy importante. Así como este tema social, existen otros determinantes. Por ejemplo, en el desarrollo de la promoción de la salud ha sido considerado sino como un medio para llegar al fin y como un recurso que le permite a las personas llevar una vida individual, social y económicamente productiva. La idea es que existen factores que determinan la salud, así como existe el factor genético, donde si una persona, su papá es diabético y su mamá también, probablemente él tenga mucha probabilidad de tener diabetes, ¿no? O cualquier de estas enfermedades genéticas. Entonces,
hay un factor que es el factor genético que predispone a la salud de las personas. Hay un factor biológico también. Si uno está expuesto constantemente a un factor, por ejemplo, al asbesto, ¿no? Que está constantemente asbesto, probablemente ¿de qué va a sufrir? Un cáncer de pulmón o de pleura, ¿no? Muy probablemente. Entonces, así como estos factores, existen además también factores determinantes de la salud o factores que van a condicionar la salud, como por ejemplo el factor ambiental, ¿no? El factor ambiental, por ejemplo, las personas que viven cerca de los relaves mineros, las personas que están aspirando aire contaminado, probablemente van a tener una repercusión en su salud. Entonces, los factores determinantes de la salud son aquellos, o los que determinan la salud, son aquellos factores que de alguna manera van a estar relacionados con la salud de las personas. Y uno de los factores más importantes que ha visto la OMS, que contribuye a la enfermedad y a la salud de las personas, ¿saben cuál es? En uno de sus documentos, la OMS, uno de sus últimos documentos, dice que uno de los factores más importantes, que está definido como un determinante social de la salud, es la inequidad. ¿Y la inequidad de qué? La inequidad de ingresos económicos. Entonces, la inequidad se constituye en un factor, en uno de los principales factores o determinantes de la salud, sociales de la salud. Entonces, ¿qué vienen a ser los determinantes sociales de la salud, doctora? Uno se expresa en la inequidad, pero ¿qué son los determinantes sociales? Los determinantes sociales vienen a ser aquellos factores que influyen en la salud de las personas y de la población. Entonces, y ustedes van a escuchar mucho, ahora habla los determinantes sociales de la salud. Y eso tiene que ver con la salud pública. ¿Por qué tiene que ver con la salud pública? ¿Qué significa salud pública? ¿Qué significa salud pública? Si ya sabemos qué es la salud. ¿Qué era la salud, doctora? Completo bienestar social, psicológico y físico, ¿no? Ya. Entonces esa es la salud. Esa es la salud individual. ¿Y la salud pública? Es sencillo, es lo mismo, pero aplicado a la población, a una determinada población. Entonces también va a ser un completo bienestar físico, psicológico, social, pero ya no de las personas, sino de la población. ¿Y quién se ocupa principalmente de la salud pública? Según la ley. La ley dice, ¿quién se ocupa de la salud pública? Es su primordial preocupación ocuparse el Estado. El Estado es el principal agente que se ocupa de la salud pública. Así como dice la diapositiva. El Estado es responsable, ¿y el responsable de quién? De la totalidad de las personas que viven en el país. Y es por eso que el Estado cumple una serie de funciones, las cuales no las cumple ni la empresa, ni la iglesia, nadie, porque es su rol fundamental ocuparse de la salud pública. Y salud pública tiene algunas características. Las principales características tiene un carácter social. Su carácter social es porque está orientada al bienestar de todos, de toda la población. Tiene una respuesta institucionalizada. Esto significa que tiene una legitimización social. ¿Qué significa legitimización social? Que efectivamente está encargada de dictar normas, pero que estas normas tienen un consenso general, son de aceptación general. Todos estamos de que el Estado tiene que intervenir y tiene que responder a favor de la población y todos están de acuerdo. Es permanente en el tiempo. No pueden ser activamente aisladas, sino tienen que ser permanentes. Y tiene una formalización democrática porque nosotros elegimos a las autoridades cada cierto tiempo. Además es multi e interdisciplinaria, no solo profesionales de la salud o no solo médicos ni profesionales de la salud, sino de diferentes disciplinas, ¿no? Porque
el tema de salud pública no tiene que ver solamente con la salud de las personas, obviamente, porque acabamos de decir de que la salud tiene un concepto mucho mayor, ¿no? Tiene que ver con vivienda, con acceso a agua, desagüe, luz, ¿no? ¿Con qué? Con educación, efectivamente. Entonces, tanto la educación, inclusive los ingresos económicos, tienen que ver directamente con la salud de las personas. ¿Estás de acuerdo o no? Si una persona gana 300 soles mensuales, probablemente si se enferma se va a poder curar, probablemente no se pueda curar bien, ¿no? Y eso tiene que ver con un tema también de pobreza. Entonces, y existen además diferentes factores en el mundo que hacen, miden las inequidades en el mundo y miden una serie de indicadores que no solamente pobreza económica, sino también algunos indicadores como el índice de desarrollo humano, indicadores de Gini, que son indicadores de inequidad. Entonces ahora en el mundo hablamos de la inequidad y hablamos de los determinantes sociales en salud. Algunas frases sobre la salud. Y la salud pública, primero, sobre el territorio peruano, ¿no? Tiene una superficie muy amplia, 1.200.000 kilómetros, una población casi 31 millones de habitantes, densidad poblacional 24 habitantes por kilómetro cuadrado, una tasa de crecimiento de 1.1 y una población económicamente activa de 73%. Y los indicadores de salud son estos, ¿no? Del año 2014. Tasa bruta de natalidad 19.4, mortalidad 5.5, esto por 1.000 habitantes, mortalidad infantil 17.6, esperanza de vida al nacer 74.1 y tasa global de fecundidad 2.4. ¿La esperanza de vida al nacer en el hombre es igual que en la mujer? No, ¿no? ¿Del hombre es más o de la mujer es más? El de la mujer es más. ¿Y por qué de la mujer es más? ¿Sabe? Porque accede, sí tiene que ver, pero no mucho. Hay otro factor que influye que sea que las mujeres tengan mayor esperanza de vida. Y es por el tema de la violencia. Las muertes violentas, las muertes por accidentes, la mayor cantidad de personas son hombres. Y por eso es que las mujeres, además que las mujeres tienen algunos factores protectores que hacen que vivan un poco más que los hombres. Entonces la esperanza de vida de la mujer es más o menos 76 y picos, y la esperanza de vida del hombre es 71 punto y picos años. Y vamos a hablar sobre los determinantes sociales de la salud. ¿Qué decíamos que eran los determinantes sociales de la salud? Un conjunto de factores personales, sociales y económicos y ambientales que determinan el estado de salud de los individuos y las poblaciones. Entonces ya hace mucho tiempo, ¿no?, se habló de los determinantes de la salud, que son condiciones socioeconómicas, culturales y ambientales que tienen que ver con la salud. Y no solamente son las condiciones de vida, sino tiene que ver también el desempleo, el agua, los servicios de atención de salud, la vivienda, redes sociales y comunitarias, los estilos de vida del individuo y factores individuales como sexo, edad y factores constitucionales. Tienen que ver la parte genética y todo eso. Y para terminar de hablar todo este tema, y para entrarnos a discutir algunas preguntas, yo les voy a hablar de este estudio que está relacionado con los determinantes de la salud y una nueva perspectiva de la salud de los canadienses. Marc Lalonde es un político canadiense del año que nació en la época de los 50, fue ministro de salud en la época de los 70, y cuando era ministro de salud se dio cuenta de algo importante, y a partir de ahí hablamos de los determinantes de la salud. Se dio cuenta de esto, no se ve bien lamentablemente, pero se dio cuenta de que el gasto para la salud era de todo el porcentaje que estaba destinado a la salud, el gasto para el sistema sanitario era un 90%, para los estilos de vida, para la modificación de los estilos de vida era 1.6%, el entorno era 1.5% y para la biología humana 7.9%. Sin embargo,
los efectos que tienen estos factores para la mortalidad de las personas, para la que las personas se mueran, era distinto. El sistema sanitario solamente intervenía en 11% en las muertes de ese país. En los estilos de vida, 43%, el entorno 19% y la biología humana 27%. ¿Con eso qué podríamos decir, doctora? ¿Qué es lo que ha con este gráfico, qué es lo que quería decir la LUNDE? ¿Qué es lo que quería comunicar? Algunos hechos, ¿no? ¿Dónde se va más la plata de los canadienses en ese momento, en el año 74, en el sistema de salud? ¿Dónde ellos gastan más? En el sistema sanitario. ¿Eso qué implicaba, no? Seguramente construir los hospitales, pagarle al personal de salud, comprar el equipamiento. Sin embargo, ¿eso cómo se reflejaba en la muerte del 11%? Sin embargo, era, y por otro lado, contribuye a reducir la mortalidad en este porcentaje. ¿Qué es lo que más contribuye? La modificación de los estilos de vida. Y eso solamente se veía reflejado, por supuesto, en 1.6%. Eso quiere decir que si yo modifico, yo intervengo más en esta modificación de los estilos de vida, yo voy a reducir mucho más las muertes, ¿no? No me cuesta mucho, además. No me cuesta mucho. Entonces, a partir de este tipo de esta persona, que este ministro de salud, que no era médico, adivinen qué profesión tenía. Era economista, ¿no? Por eso que todo lo veía números. Entonces, a partir de ahí se empieza a hablar de las modificaciones, primero, de los determinantes de y de las modificaciones de los estilos de vida. Él lo puso en blanco y negro, expuso lo importante que es la modificación de los estilos de vida de las personas, que invirtiendo muy poco y modificando los estilos de vida, yo puedo tener un gran efecto en la población. Entonces, empezaron a hablar de la modificación de los estilos de vida saludables, las condicionantes, las condiciones de vida en las cuales viven, la promoción. Entonces vamos a ir respondiendo algunas preguntas que nos plantea el... Comenzamos por allá. ¿Cuál es tu nombre? David. Ya, David. La primera pregunta. Más adelante, por favor. Entonces, ¿cuál es tu veredicto? La B. Bueno, en realidad esta está fácil, ¿no? Porque el resto de alternativas no tienen nada que ver con los estilos de vida saludables, ¿no? Ni inculpar a las víctimas, ni incentivar un estilo consumista, ni modificar las rutinas. ¿Alguno tiene alguna duda en relación o alguna pregunta en relación a alguna de las alternativas? No, ya. La siguiente. Entonces, primero, ¿todos son indicadores?
no todos, ¿no? Algunos sí son indicadores, otros no son indicadores. Pero de estos indicadores, los que están relacionados con el estado de salud de una población es ¿quién dice D? C. ¿Ya todos están de acuerdo? Sí, muy bien. Eso además lo hemos visto en una de las diapositivas, ¿no? De la población. El resto de los enunciados son, si es que llegan a ser indicadores, porque en realidad pocos son indicadores, son indicadores de hospitalarios, ¿ya? Hospitalarios. En los hospitales se miden eso, ¿no? El número de consultas médicas, mido el número de vacunaciones, el número de egresos es también un indicador hospitalario. La cantidad de programas de salud del MINSA, bueno, eso no es ningún indicador, no es nada, simplemente es un distractor. 3. Entonces, según la Ley General de Salud, la Ley General de Salud es una ley muy antigua, de la época de los 90. Esta Ley General de Salud establece las pautas de cómo se deben... hay una serie de pautas que establece, tanto de los profesionales de salud, de las acciones, de los establecimientos de salud. Lamentablemente, uno de los problemas de esta ley es que no tiene reglamento, un reglamento completo. Se ha reglamentado esta ley por partes, sin embargo no hay un reglamento completo. Pero sí es cierto que la Ley General de Salud establece que la salud pública es responsabilidad primaria del Estado. ¿Y por qué dice primaria del Estado? ¿Por qué? Porque en nuestra Constitución política, en la Constitución política del 79, decía que, la del 79, la salud es un derecho y que la responsabilidad de mantenerla es del Estado, es un derecho fundamental. Entonces, dentro de la parte jurídica del Estado, lo más alto, dentro de hay una pirámide donde hay una serie de... ¿Se podría escribir acá? ¿Cómo se escribe en la pizarra? ¿No se puede? Ya. Entonces, existe una pirámide, ¿ya? Donde hay una categoría de las normas. La máxima norma del país es la Constitución política, y de ahí viene las leyes, ¿no? Los decretos legislativos, los decretos supremos, resoluciones ministeriales. Entonces, en la categoría de derechos, el máximo derecho son los derechos fundamentales. Entonces, ¿qué me dice un derecho fundamental? La vida es uno de los derechos fundamentales. Otro derecho fundamental, la libertad. La libertad es otro derecho fundamental. Y dentro de los derechos fundamentales tienen sus categorías, ¿no? Y ese es un tema que probablemente lo vamos a poder conversar en algún momento. Y en el año 79 define que la salud es un derecho. Por lo tanto, la salud pasaba a ser uno de los derechos fundamentales. Sin embargo, en la Constitución del 93 ya no dice la salud es un derecho, sino que dice: el acceso a los servicios de salud es una responsabilidad del Estado, dice. Entonces ya no califica a la salud como un derecho, ya no como un derecho fundamental, sino el derecho ahora es el acceso a los servicios de salud. ¿Por qué? Porque además traslada la responsabilidad de la salud también hacia las personas, para que cuiden su propio cuerpo. Entonces, según la Constitución del 93, la salud ya no es un derecho fundamental, sino
el acceso a los servicios de salud. Que se puede entender, sí, pero no es un derecho fundamental. Por lo tanto, el Estado no es responsable de la salud de todos, sino de proveer y facilitar el acceso a los servicios de salud, y es por eso que después sale la universalización de los servicios de salud, la cobertura universal de los servicios de salud. Entonces, ese enfoque, ese nuevo enfoque que hay, que le da la Constitución, porque además la Constitución del 79 tenía un enfoque diferente a la del 93, que es más neoliberal. Neoliberal significa en que se da más para los derechos individuales, los derechos de las personas. Ya no se habla como un Estado protector, sino se habla que las personas ya son libres para poder hacer con su libertad y con su vida y con sus actividades lo que puedan hacer, generar riqueza, etcétera. Sino ya pasa de ser un Estado protector a un Estado ya más bien facilitador. Ese enfoque nuevo en la cual ya la salud no es un derecho fundamental, sino el acceso a los servicios de salud. Entonces, por eso es que además en esta ley dice que primordialmente es del Estado, primordialmente, pero también hay un factor en la cual la misma persona es responsable de su salud, de la salud de uno mismo. Entonces hay todo un enfoque en los cuales a la persona se le hace responsable de las actividades que desarrolla y lo que hace con su cuerpo y con su salud. 4. Entonces, ¿cuál es, según lo que hemos conversado sobre salud pública? A ver, vamos uno por... ¿Es una disciplina científica la salud pública? ¿Es una disciplina? Sí, es una disciplina, porque además se estudia. La maestría de salud pública, el doctorado de salud pública, ¿existe? Sí, se estudia. Científica, por supuesto. Existen sus teorías, existe un conjunto de teorías al respecto. Por favor, los que vienen, hemos quedado que los que vienen más tarde se van a sentar más adelante, por favor, las dos personas pasan acá adelante. Después hemos hablado de un saber interdisciplinario. Sí, participan varias disciplinas, sí, no solamente el médico, no solamente del médico, sino de otras disciplinas. Es un sistema social particular. ¿Sí o no? Sí, es un sistema social particular y es una práctica social. También es una práctica social. Entonces es todas las anteriores. A ver, terminamos la quinta. Ya. Entonces vamos a entrar a la parte de prevención de la salud, que todavía no lo hemos visto. Vamos a hablar sobre prevención de la salud. Por favor, más. Tú también llegó recién, ¿no, amigo? Acá hay sitio. Entonces, después de que estudios se evidenció de que efectivamente la parte de la prevención, evitar, es algo muy bueno, porque además evita una serie de costos. Adelante. Bastante espacio. Además de que evita una serie de costos, además evita que la gente se complique, ¿no? Entonces se empezó a hablar de lo que es la prevención y la promoción de las enfermedades. Para este punto, se va a hacer una serie de encuentros, así como hablamos del encuentro de la Asociación Mundial de la Salud, de la Organización Mundial de Salud, en la época del 46, después en la época del 78 empezaron a hablar ya de la atención primaria, empezaron a hablar de la promoción de la salud en la época de los 80, ¿no? Esto es más o menos también de los 80, se habla de la prevención de la enfermedad. Abarca las medidas destinadas no solamente a prevenir la aparición de la enfermedad,
sino también a detener el avance y a tener consecuencias de una vez ya establecida. Entonces vamos a ver que para la parte preventiva no solamente estamos hablando de que vamos a intervenir con personas sanas, sino también con personas que están iniciando la enfermedad o personas que ya están enfermas y queremos evitar que se puedan complicar. ¿Ya? Entonces vamos a ver 3 niveles de prevención y existe el cuarto nivel. Existe una prevención primaria, secundaria, terciaria. La prevención primaria está referida y está enfocada principalmente a personas sanas, a evitar que estén expuestos a factores de riesgo para evitar que se enfermen. Eliminar factores de riesgo enfocado al sano. Por ejemplo, ¿cuál puede ser una actividad de prevención primaria? A ver, amigo, ¿qué ha estado... Una actividad de prevención primaria, ¿cuál podría ser? Estoy interviniendo sobre un sano y estoy eliminando su factor de riesgo. Por ejemplo, esas campañas para eliminar el tabaco, el consumo de tabaco y alcohol, es una actividad de prevención primaria, ¿no? Porque estoy eliminando el factor de riesgo. Otra actividad. Mosquiteos, son todas actividades primarias porque estoy interviniendo sobre personas sanas y evitando los factores de riesgo. Una prevención secundaria está enfocado ya a personas que tienen enfermedad sintomática o podrían estar iniciando algún tipo de enfermedad. ¿Y cuál es la idea? De que yo los detecte precozmente y que les dé un tratamiento rápido para que puedan curar rápidamente. Por ejemplo, un ejemplo de prevención secundaria. La campaña de medir la presión sí podría ser, si es que, claro, puede ser de que hago sobre unas personas que tienen algunos factores, ¿no? Defino y empiezo a hacer las pruebas, un despistaje de hipertensión. Sí, sí. Otra. Papá Nicolau, por ejemplo, es una buena también. Es justamente ver si hay personas que están ya con la enfermedad de manera sintomática y la idea es hacer una detección precoz, ¿no? Entonces, las principales pruebas, las denominadas de screening, son actividades de prevención secundaria. Las actividades de prevención terciaria son aquellos donde ya se encuentran aquellas personas que ya tienen la enfermedad y lo que se busca evitar es que se disminuir las complicaciones. Por ejemplo, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan? Ojo. No, porque se está yendo el micro. Entonces, un ejemplo de prevención terciaria. Algo amigo de fondo. ¿Ah? Sí, pero mejor... Ahora, amigo de lentes, prevención terciaria. No tanto, con los tomas es un tratamiento, sino una actividad de prevención clásica es, por ejemplo, una consejería para un paciente que tiene determinada enfermedad, que por ejemplo puede ser un pie diabético, y yo le doy una consejería para evitar mayores secuelas, para evitar de que lo amputen o para evitar que se complique más, ¿no? Por ejemplo, pacientes con cirrosis también les aconsejo, ¿no?, que eviten tomar tales medicamentos, que eviten tales alimentos que les puedan complicar. Generalmente son actividades, están relacionadas a educación del paciente, ¿no?, para que conozca su enfermedad, para que elimine los factores que puedan complicarlo más y que puedan tener se puedan morir o se puedan complicar, ¿no? En eso consiste la prevención terciaria. Entonces, la prevención primaria
evita adquisición de enfermedad, por ejemplo la vacunación, eliminar y control riesgos ambientales. Nadie me ha hecho vacunación, ¿no? En la secundaria, encaminada a detectar la enfermedad en estadios precoces, y la terciaria comprende aquellas medidas dirigidas a tratamiento, a la rehabilitación de una enfermedad para ralentizar su progresión y con ello la aparición y agravamiento de